familia en nuestra ciudad, o al menos lo que necesitó durante el mes de abril, ¿no? Para subsistir y para no pasar la línea de pobreza, ¿no? Según el informe que ha realizado el CREVA, el Centro de Estudios, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, con tantos años de trayectoria, ¿no? Haciendo este tipo de análisis para Bahía Blanca y para toda la región, bueno, da cuenta de que una familia tipo en nuestra ciudad requirió más de 66.000 pesos para no caer en la pobreza. Estos, decíamos, son datos del mes de abril. Vamos a conocer los detalles junto al economista jefe del CREVA, el magíster Gonzalo Semilla, a quien le agradecemos el contacto. ¿Cómo está? Muy buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. ¿Cuáles son los datos más salientes, más allá de esto que señalábamos en la presentación, con respecto a lo que necesitó durante el mes de abril una familia para no ser considerada pobre en Bahía Blanca? Bien, está asociado a ese valor que vos mencionaste, es mínimamente superior a 66.000 pesos por mes, y es una familia de 4 integrantes, lo que representó un aumento o una variación de 3,5%. El dato saliente acá es el dato interanual, es decir, es que qué pasó desde mayo del año pasado hasta abril de este año. Tenemos un aumento, o representó un aumento del 47%. ¿Por qué digo dato saliente? Porque es bastante superior a lo que es la inflación en el mismo periodo. La inflación a nosotros nos arrojó un 41%, y estos son unos 6 puntos por encima. Claramente lo que significa esto es que ante variaciones de precios impactan las canastas básicas de consumo, ¿no? Esa es la relación directa. Tenemos grandes variaciones de precios, sobre todo en la canasta, digamos, en el capítulo alimentos y bebidas, y las familias empiezan a tener, dificultades para tener un ingreso de este estilo. Y si no lo alcanza, el problema es que no supera la línea de pobreza. Y si no supera la línea de pobreza es porque tiene inconvenientes de poder vestirse, de poder tener salud ante un inconveniente, ahora que se viene el invierno, no tener el dinero para poder comprar medicamentos, para poder trasladarse al trabajo, además de algún que otro problema para poder alimentarse. Y si hablamos de lo que es indigencia, porque también lo medimos, es quizás un poquito más complejo, porque la variación interanual nos da cerca del 50%. Entonces, yo me imagino, lamentablemente, las familias que no alcanzan, en este caso, 28.000 pesos por mes, acá lo que tienen son problemas de alimentación, que es lo cual es mucho más grave. Y esto se traduce justamente en esto que señala, ¿no? En esta canasta que incluye cuestiones básicas, consumos básicos para una familia tipo, tanto alimentarios como no alimentarios, como podemos leer aquí. Y en este contexto, la afectación, no solo sostenida por este mes, ¿no? Sino por la persistencia en el tiempo de estos valores, ¿no? ¿Qué pasa cuando se mantienen, digamos, claro, se traduce en esta deficiencia a través de los meses, ¿no? Y sí, es así. A ver, yo estaba mirando, si uno ve, digamos, los promedios del último año, nos dan arriba del 3%, variaciones de 3%, son números muy altos. Digamos, cuando empezó la pandemia el año pasado, los primeros 3-4 meses posteriores, teníamos indicadores mucho más razonables porque no se sabía qué pasaba, la gente prácticamente no circulaba, teníamos variaciones de alrededor del 1,5%, donde empezaron a habilitarse toda la circulación, levantarse las restricciones, y empezó a haber mucho más dinamismo. De 1,5% de variaciones mensuales nos duplicamos, y hemos llegado a enero de este año a 5,4%, de esto que te estoy diciendo de 3,5/4 por mes a 5. Entonces, si esto se sostiene, si esta gran volatilidad de precios se sostiene el tiempo, lamentablemente cuando publicamos este tipo de informes de canastas básicas, lo hacemos con pesar, somos técnicos y damos el dato, pero atrás de ese dato hay familias que no tienen los recursos, porque lo que es indigencia es lo que vos decís, son consumos básicos, no hay ningún lujo, no existe el lujo, ahí es poder comer, y no es comer cualquier cosa, en realidad uno debiera comer equilibradamente los kilos calorías necesarios
para poder estar bien en cuanto a nutrición. Ni siquiera eso, es decir, la gente come cuando puede y cuando come no come bien. Entonces ahí tenemos problemas. Por eso después vemos los informes que también lanza el INDEC con altos grados de pobreza. Claro, y justamente es una preocupación grande. Eso le quería consultar en relación a si los productos que se miden son siempre los mismos de esta canasta y por otro lado si algunos de estos que han tenido tantas subas, no sé, se puede apreciar, por ejemplo, sin ser técnicos, digo, lo que ha subido la leche en el último tiempo, ¿no? Hay productos que se pueden reemplazar, como la carne vacuna por carne de pollo, pero la leche no es fácilmente reemplazable por otro producto de similares condiciones y características, ¿no? ¿Se miden siempre los mismos elementos de esta canasta, Magíster? Bien, sí, mirá, claramente, digamos, para cumplir con el rigor metodológico y con la seriedad de estos informes es medir siempre las mismas variedades, los mismos productos, porque en definitiva, metodológicamente a nosotros no, digamos, sinceramente no nos interesa o no nos preocupa tanto si vale 5 y después vale 5,5, sino la variación porcentual de ese valor. Es decir, hubo una variación de 5 pesos a 5,5 pesos, es decir, ¿qué pasó en ese mes con esa variación? Y siempre medimos lo mismo. ¿Qué puede ocurrir? Que hay productos o variedades que dejan de circular en el mercado, porque cambian, porque una empresa digamos, reemplazó un producto por otro. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es después reemplazar ese producto por por otro que tenga características similares. Y la otra cuestión que vos me preguntabas era la sustitución. Está claro que cuando uno no puede adquirir un bien, lo primero que hace es sustituirlo por otro de similares características de precios menores. Si vos tenés un aumento en el combustible, lo que vas a hacer, primero vas a usar menos tu automóvil, con menor frecuencia, lo vas a optimizar. Si vas a salir una vez, tratás de hacerlo en el recorrido todo lo que puedas hacer, pero si después te sigue aumentando el combustible, vas a usar una bicicleta, o vas a hacer un colectivo, o vas a empezar a caminar. Ahora, si vos consumís leche o consumís carne, que forma parte de la alimentación, te diría básica, si es una carne roja la sustituís por una carne blanca, que es el pollo, pero si después no hay demasiada sustitución. Lo mismo la leche, si vos no te alimentás, que tiene calcio, etcétera, que tiene esas propiedades, directamente empezás a tener problemas en tu físico, en tu cuerpo, ¿no? Estos datos, como siempre decimos, están disponibles, ¿no? Y accesibles en la página y en las redes sociales del CREVA. Sí, nosotros lo publicamos permanentemente en nuestras páginas. Si uno ingresa a la página del CREVA, van a acceder a todos estos tipos de informes, todas las notas que nos hacen, como por ejemplo esta, después nosotros publicamos y compartimos el audio para que la gente lo pueda escuchar tranquilamente, y también publicamos en las redes sociales. Y tenemos también un sistema de mailing interno que, digamos, bastante grande, que también complementamos con eso. Es decir, vos hablabas de la trayectoria del CREVA, y aprovecho, el CREVA este año va a cumplir 30 años. Realmente es un montón de años y constituido por gente muy valiosa. Así que nada, yo hago extensivo, digamos, esta felicitación, porque yo soy quien lo difunde, pero atrás mío hay mucha gente que, digamos, mucha gente, no te vas a pensar 20 personas, somos 5 o 6 personas que trabajamos con mucha dedicación y se logran todo este tipo de productos. Claro. Exactamente. Magíster Semilla, buenos días, felicitaciones por los 30 años del CREVA. Entonces, lo saluda Mariano Ferracuti. Le consulto sobre la vinculación que usted hacía de alguna manera con la pandemia y estos números, y especialmente la variación interanual del costo de la canasta básica total, y en función de ello, ¿cuánto puede haber influido esta situación de pandemia, y especialmente si esto tiene que ver con un comportamiento de la sociedad ante la compra de productos, en esta variación que usted expresa? Sí, es una pregunta interesante, compleja. Lo concreto es que cuando comenzó la pandemia, hubo, digamos, prácticamente cero circulación, y yo le digo siempre una especie de bajada de persiana de la actividad económica, salvo servicios esenciales, y prácticamente servicios esenciales eran
supermercados o almacenes, es decir, no había chance de poder suspender la actividad donde uno va y compra alimentos para poder vivir. El resto podía postergarse a costa de tener problemas económicos el resto de los comercios, indumentaria, hotelería, turismo, alguna fábrica, etcétera. Pero claramente hubo como una especie de un freno muy fuerte de la actividad económica que hizo que también los precios se tranquilizaran. Hubo cierto control también de los precios. Si bien el Estado inyectó miles de millones de pesos tratando de compensar la caída de la actividad, eso no es que enseguida comenzó a circular porque la gente no podía circular. Por eso hubo cierta quietud sobre el segundo trimestre y tercer trimestre del año pasado. Ahora, cuando se empezó a circular, se empezó a dinamizar, e incluso la gente con ese dinero que pudo cobrar o con ese ahorro de muchas familias argentinas de clase media que no lo pudieron gastar, empezó a circular. Y cuando empieza a circular con una oferta muy limitada, cuando digo oferta limitada es con la producción cayó, porque primero se cerró, después hubo casos de COVID, después hubo turnos rotativos, después gente que no podía trabajar porque se enfermó, o personas de riesgo mayores de 60 años, o problemas de poder obtener insumos importados. El tema de lo que fue el cepo hard, de poder solo comprar $200, o que tan poquitas reservas tiene el Banco Central, obviamente no las liberaba con facilidad para poder importar. Entonces no tenés insumos básicos para producir, las fábricas están diezmadas, entonces eso hizo que tengamos una oferta muy chiquitita y donde apenas se despertara la demanda, más las incertidumbres que nosotros bien sabemos, hizo que los precios explotaran en muchos sentidos. Y sobre todo está pasando ahora, en esta parte del año, estamos viendo precios de aumentos, ustedes decían de los lácteos. Los lácteos hemos tenido el mes pasado aumentos de 20%, y en todos sus derivados, en un mes. Y tener una inflación de 5,2%, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es el equivalente a varios países en un año quizás. Entonces realmente nos cuesta mucho poder dominar estas cuestiones que nos afectan tanto a los habitantes de la Argentina. Uh-huh. Y proyectando entonces se puede imaginar un futuro de qué características en función de esto que expresa y teniendo en cuenta el comportamiento, ¿no? A ver, yo diría, el futuro a veces es complejo predecirlo, pero también de qué estamos hablando en cuanto a futuro. Si es a fin de año, si es al año que viene, esos 3 años, 4 años. Por lo menos a fin de año lo que se espera es que la inflación esté, por lo menos el consenso del mercado, que esté en 47%, muy lejos de lo que el gobierno pretendió o estimó en septiembre, octubre del año pasado, cercano al 30%. Es decir, está con una inflación caliente, con una variación de precios muy alta, con una intervención del gobierno cada vez más activa, con precios máximos, con estas canastas de consumo de 120 productos, tratando de dominar que el tipo de cambio no se les vaya de las manos, interviniendo distintos mercados estratégicos como la carne, también tema de construcción, lácteos, etcétera, tratando de garantizar el abastecimiento, controlando tarifas. Es decir, el escenario fácil no es. Inflación alta vamos a tener. Indicadores altos en lo que es las canastas básicas también los vamos a tener. Pobreza, tenemos alrededor de 42% de pobreza. Eso no va a bajar lamentablemente ni este año ni en los próximos. Tenemos que hacer muy bien las tareas. Vamos a tener crecimiento este año, pero por el simple hecho que caímos muy fuerte el año pasado. Lo importante sería que tengamos crecimiento, aunque sea pequeño, pero sostenido. Se piensa que el año que viene vamos a crecer 2,5%, en el 2023 el mismo porcentaje. Es decir, quedan muchas cosas por resolver, y dominar la inflación no se hace de acá al año que viene. Se hace en el mediano plazo y yo me imagino entre 6 y 8 años. Entonces son políticas que van más allá de un gobierno actual. Queremos agradecerle muchísimo este tiempo para Radio Universidad, mandarle un saludo y hasta cualquier otro momento seguramente estaremos difundiendo. Y por último, para cerrar, le consulto si habrá, teniendo en cuenta esta virtualidad y esta situación de pandemia, algún tipo de festejo, al menos en estas condiciones, por los 30 años del CREVA.
Bueno, gracias por la llamada. Nosotros siempre atentos a ustedes. Muchos de nosotros somos de la Universidad Nacional del Sur, así que todo lo que sea con ustedes está más que bienvenido. Somos graduados de allí y tenemos excelente relación con muchos departamentos, rectorado, etcétera. Así que nada, gracias por el llamado, siempre atentos. Y el festejo, algo vamos a estar haciendo. Bien. Virtual. Nosotros, el CREVA cumple 30 años en octubre de este año. Bien. Así que espero que en octubre podamos estarnos en fase 4 nuevamente, como para poder juntarnos. El equipo de trabajo nos estamos juntando en determinados momentos de la semana, planificando actividades. Pero bueno, después están las autoridades también de la Fundación de la Bolsa. Pero imagino que algún festejo vamos a tener que hacer. Gracias por el contacto nuevamente, un saludo. Gracias a ustedes, buenos días, adiós. Adiós. Escuchábamos al economista jefe del CREVA, el magíster Gonzalo Semilla. 9:01 en todo el país.